muchachos, bienvenidos a esta su clase en línea de economía. Es nuestra lección número 3. Recuerda, te saludo, soy la profesora Montserrat González y bueno, vamos a continuar con estos aspectos de economía, que de hecho la clase de hoy vamos a tomar un tema muy importante para mí. De hecho es uno de mis favoritos en materia de todo. Que vamos a estar tocando un poquito lo que es el desarrollo sustentable. Y tú me vas a decir, ay maestra, pero es economía, ¿qué tiene que ver con el desarrollo sustentable? Pues tiene que ver mucho porque, bueno, para empezar vamos a empezar a definir lo que son lo que es desarrollo sustentable y cómo va a afectar a pues ciertos conceptos o a ciertos aspectos de la economía. Lamentablemente en México no tenemos una cultura adecuada de lo que es el desarrollo sustentable y automáticamente lo canalizamos, porque no es que esté mal, pero lo canalizamos automáticamente con ecología. Y no, ecología es una cosa y desarrollo sustentable es otra cosa. Que sí se ligan y son muy semejantes, sí, no lo voy a negar. Pero no es propiamente, o sea, el de escuchar desarrollo sustentable no es, ay no, ecología, arbolitos y todo muy bonito. No, porque también la ecología estudia el aspecto malo, ¿no? De lo que está pasando en ella. Y el desarrollo sustentable es la capacidad o la relación que vamos a tener con economía, con desarrollo social y varias cosas, varios aspectos que nos van a dar pauta a definir propiamente lo que es el desarrollo sustentable. Por eso, en nuestra clase número 3, nuestra lección número 3, vamos a identificar cómo afecta la economía en el desarrollo de un país. Y vamos a empezar a identificar los problemas y los retos ambientales que pues tiene no cada país, porque imagínate, son muchos países, pero sí al menos lo primordial, ¿no? Entonces, para dar hincapié a esto o dar inicio, necesitamos nosotros definir lo que es un desarrollo económico. Y bueno, un desarrollo económico es el crecimiento del ingreso. Recuerda que nosotros para, un país, un negocio, una empresa necesita de un capital, de alguien que le invierta, ¿no? Y ese capital o esa inversión tiene que ir creciendo porque es el ingreso que yo le voy a dar. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que de una monedita, pues se fueron haciendo dos, se fueron haciendo más, luego aparecen billetes, billetotes, hasta que al final aparece lo que es el saco, ¿no? De billetes con monedas. Entonces quiere decir que creció. ¿Con qué? Pues con la utilización de fuerza, de fuerza de trabajo, estrategias, etcétera, etcétera. También podemos definirlo como que es el aumento de la producción de bienes y servicios que se destinan al capital y va a depender de la disponibilidad del consumo, que era que aquí tiene que ver mucho lo que habíamos visto la clase pasada de lo que es oferta y demanda. Que si yo voy a vender algo, pues necesito, obviamente ahí implica también lo de mercadotecnia y muchos aspectos más, pero que se vende y eso obviamente tiene que incrementarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo vender? Bienes y servicios, ¿vale? Y también podemos definirlo como que es un proceso que se manifiesta por el ingreso a un nivel de vida ascendente. O sea, en pocas palabras, que nuestro nivel de vida, de nuestro dinero, va a ir creciendo, ¿va? Ahora, el crecimiento económico, prácticamente me voy a escuchar mucho como los Looney Tunes, ¿no? Acción y efecto de aumentar la economía. O la estabilidad de un país. No es lo mismo que un desarrollo económico, ¿vale? Aquí nosotros vamos a ver qué tanta riqueza tiene un país y cómo obviamente vamos a ir aumentándola, ¿no? Y cómo se va a medir a través del Producto Interno Bruto, que es el PBI. PIB, perdón, lo dije al revés. Que pues va a medir qué tanto es la velocidad, el valor que tiene la economía de un país. Que ahí van a intervenir mucho los impuestos, el IVA y todo ese tipo de detalles, que por eso es muy importante, pero que en su momento pues tú los vas a poder estudiar, ¿no?
Y bueno, aquí vamos a también a incluir mucho los bienes producidos y los servicios que se prestan en un determinado año o en un determinado lapsus de tiempo. Por lo general siempre se ocupa un año porque es mucho más fácil medir cómo ha mejorado la economía, por ejemplo, en una empresa a lo largo de un año. Sí, a lo mejor hay empresas que no empiezan su año en enero. Hay algunas, por ejemplo, yo estuve trabajando en aquellas bellas épocas cuando era estudiante y me pagaba la carrera. Yo era vendedora, ¿no? De productos cosméticos. Entonces, pues ellos, su año no era de enero a diciembre, por decirlo así. Era de septiembre a septiembre. Hasta hacían una super fiesta y todo, ¿no? Pero ellos reportaban sus ganancias cada septiembre valga la redundancia, de cada año, ¿no? Entonces, eso va a depender, el lapsus no, o sea, no importa el día o la fecha de inicio, sino que se cumpla como tal el periodo de un año. Y ahora sí, necesitamos definir esos dos conceptos primeramente porque vamos a empezarlos a relacionar y a ubicar en lo que es el desarrollo sustentable. Que el desarrollo sustentable, pues es un desarrollo que va a satisfacer las necesidades de una generación, que en este caso va a ser la presente, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Por ejemplo, sí está bien que lo ubiquemos mucho en ecología, pero es como yo les dije, no todo siempre es ecología, pero bueno, vamos a poner, o no todo es ecología, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que pues sí, ¿no? Intervienen estos, de hecho estos aspectos que vemos aquí en los ovalitos de colores. Si a mí, por ejemplo, me gusta y tengo una empresa que se dedica a comercializar pieles, el mink, por ejemplo, llega un momento en que a lo mejor aquí en mi generación, si yo estoy pues ahora sí que matando y haciendo con el mink muchas cosas, a lo mejor en mi generación no hay tanto desfase o no es tan agresivo, ¿no? O no me, ¿cómo se puede decir? No me daña a nivel económico, social y todo esto el que yo esté matando a minks para poder producir los abrigos. Pero tal vez en 10 años, 10, 15 años, esa generación sí necesite, por ejemplo, descubra, ¿no? Que el mink puede, no sé, controlar plagas o algo así. Y en esa generación, no tenemos tantos minks como para controlar cierto aspecto. Entonces, el desarrollo sustentable trata de evitar eso. Por eso dice que una generación, la actual, no debe de comprometer las necesidades de una futura. ¿Y qué aspectos tiene el desarrollo sustentable? El ecológico, que es el que siempre ubicamos, el social y el económico. Y aquí, por ejemplo, en este diagrama de Venn, podemos definir quién se une, ¿no? Si estoy hablando de ecológico y social, tiene que ser soportable. Ahorita vamos a ver cómo son estos aspectos, ¿no? Si es ecológico y económico, tiene que ser viable para la gente. Y obviamente, si se juntan ecológico, económico y social, tiene que ser sostenible y tiene que ser equitativo para todas las especies. No estoy diciendo seres humanos, estoy diciendo especies. Bien, ahora, ¿cuáles son los problemas y los retos que enfrenta el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable prácticamente no puede vivir sin lo social, sin lo económico, porque depende mucho el crecimiento de un país a partir de estos dos factores, ¿no? Que a su vez pues derivan los que ya hemos visto. Los problemas que afecta o que enfrenta, mejor dicho, un país en materia de esto, de este desarrollo sustentable, pues el número uno es el fin, retos, ¿no? También es el fin de la pobreza, porque a lo mejor dices, ¿qué tiene que ver eso con lo ecológico? Bien, la pobreza por lo general está en zonas muy rurales, muy marginadas, donde no llega como que ¿cómo decirlo? Un servicio, ¿no? Y a lo mejor, en medida de lo que cabe, es mejor que no llegue, por ejemplo, un servicio que utiliza pues combustible o ese tipo de cosas, pero al no llegar ese tipo de servicio a lo mejor es que no contamina, que contamina, perdón, pero por tener ahí a la gente o también porque la gente tiene derecho a estar donde ella quiere estar, siempre y cuando no arriesgue su vida,
Y arriesgar su vida es de que no viva cerca de la costa, no viva cerca de un acantilado y todo eso. Pues llega un momento en que no se puede llegar a ese servicio. Entonces así es, así como que la gente o los pobladores a veces dicen, es que aquí es la tierra que me dieron mis antepasados, y están en todo su derecho de decir eso. Pero también así como que, bueno, ¿y cómo te podemos ayudar si no mi servicio no puede llegar hasta ahí? Es físicamente imposible que lleguemos. Nos vamos, a lo mejor podemos llegar a pie o algo así, pero pues nos vamos a tardar, ¿no? Y uno de esos pues es también la pobreza, porque al no haber un servicio en específico, pues gratuito, tienen que buscar uno privado y a veces no tienen para pagar, o el simple hecho no hay como que trabajo cerca de esas áreas. Ajá. Cero hambre, porque pues al haber pobreza pues también existe el riesgo de que tenga hambre, ¿no? El pueblo. Salud y bienestar igual, vuelvo, es el mismo ejemplo. Eh, en cuanto a educación de calidad, no nada más es de que tenemos súper buenos maestros como aquí en CETEC, pero la educación también implica material, también implica esfuerzos y todo otro tipo de factores que no nada más dependen del maestro. Sí, el maestro es base y es fundamental dentro de la educación de una persona, o dentro de la adquisición, ¿no? De una persona, porque una cosa es educar y otra cosa es adquirir conocimientos, y educar pues viene desde casa, pero mucho independiente de eso, aquí lo que se quiere referir es de que no nada más es los maestros, una institución, ¿no? Sino también de que dónde van a tomar clase, tienen lápices, tienen colores, lo que a lo mejor a ti se te hace muy fácil ir a la tiendita o a la papelería y me da un lápiz, me da un cuaderno, aunque lo compres del más económico, pero tienes la posibilidad de ir, ¿no? Tienes una persona que te abastece ese servicio, aunque tú se lo pagues, pero lo está abasteciendo. En ese tipo de zonas rurales o de pobreza extrema es muy difícil tener ese tipo de servicios, ¿vale? Igualdad de género, no se diga, lamentablemente todavía México es un país súper machista, ajá, y todavía encontramos pues estos casos de que pues lo que diga mi esposo, lo que diga mi papá, ajá, y sobre todo con la mujer, aunque también se han dado casos de que son hombres y lo que diga mi mamá, lo que diga esto, aquello, ¿no? Entonces, sí es muy machista nuestra cultura, la verdad, lamentablemente, pero no todo se exenta, ¿no? También están lo que erróneamente llamamos las feminazis, que ahorita está mucho el auge. Una cosa es que, y sí, siendo mujer los acepto, sí tenemos mucha desigualdad en cuanto a nosotras, pero también no nos da el derecho de hacer desmanes o de afectar la vida de otros, ¿no? Que es ahí donde dicen, es que las feminazis, ok, entiendo su furia, entiendo su ira, que es que si no, no nos escuchan, y es que es la verdad, pero también no es muy que llevemos una igualdad de género, ¿no? En este caso, pues esas chicas, si alguna me está escuchando, les pido una disculpa, pero pues también hay que ver, no hay que concientizar esto y establecer qué es igualdad de género. No quiere decir que porque un hombre roba, también una mujer va a tener el mismo derecho de robar, ¿no? No. Eso también es, hay que ver, ¿no? Qué tanto es la igualdad de género, hasta qué grado se permite, ¿no? Hasta qué grado puedes decir no, o sea, sí es igualdad de género, pero estás afectando a otro. Eso es en manera social y educativa, un tanto económica también, de hecho todos los aspectos son económicos. El agua limpia y el saneamiento, ¿vale? No todos, no en todas las comunidades del mundo, porque no nada más es en México donde tenemos pues problemas de agua, ajá, y de agua potable. En muchas comunidades del mundo se trata también de que llegue limpia este servicio, y es algo vital porque es agua, ¿no? Y no puede ser posible que, por ejemplo, un país que pueda producir a lo mejor, o que es líder en la industria automotriz, tenga problemas con este tipo de servicio. O sea, ¿cómo es posible que le des más prioridad a una cosa que no todos salen beneficiados cuando la gente pues se enferma o tiene problemas con el abastecimiento de agua?
Bueno, ahorita en esta actualidad, en estos últimos meses, se ha dado mucho el caso, bueno, que yo lo conozca perfectamente, no sé si en otros estados, pero aquí, por ejemplo, en el Estado de México, en el área de Catepec, que sí es el municipio que, bueno, ya lo están catalogando como el más peligroso del mundo, creo yo, y si no al menos de México, pues hay problemas de abastecimiento de agua, lo que genera que las personas pues se enfurezcan, a pesar de que algunas pues, sí pagan el servicio, otras no, pero enfurecen y empiezan a abrir las tomas clandestinamente. Y bueno, ¿no? Esto puede, por ejemplo, dañar el pavimento, dañar prácticamente el espacio de otra persona, ¿no? Porque a lo mejor otra persona sí tiene agua y debido a que se están haciendo pues rupturas y adecuaciones, porque sí son adecuaciones a la estructura de un pavimento, y le afecta a él, pues entonces va a decir, oye, no, pues qué onda, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos? Y vaya, empiezan todas las peleas sociales y luego hay que repararlas, luego tiene que ir los servicios de agua, etcétera. Entonces se hace todo un desastre por el simple hecho de que un gobierno o un alguien no tiene muy bien regulado ese aspecto sobre cómo o sea, cómo darles agua limpia y de buena calidad. Y luego dicen, ¿no? También los gobernantes, porque pues también están en su derecho, y porque sí es cierto, es que la gente no paga. Pues no pagan. La verdad es que la mayoría, al menos de Catepec, pues sí está en ese plan de no voy a pagar hasta que me echen el servicio. Y luego los gobernantes están, pues no te voy a echar el servicio hasta que me pagues. Entonces es una falta de comunicación y sin embargo empieza a haber enfermedades, entre otro tipo de problemas, por el simple hecho de que este servicio no está bien establecido. Otra es la energía que no es contaminante. Ajá. Pocas zonas yo conozco que al menos en sus poblaciones no manejen energía eléctrica, ¿no? Pero hay algunas otras en donde ya están adecuando ciertos mecanismos para llevar y abastecer energía eléctrica, pero sin la necesidad de contaminar. Ajá, ya ahí tendríamos que ver, ¿no? Ciertos zonas, ciertas condiciones que podamos utilizar para poder llevar esta energía barata principalmente y que sea a favor del del ambiente, perdón. El número 8 dice trabajo decente y crecimiento económico. Ajá, volvemos. A lo mejor si nosotros queremos poner una planta de energía eólica que es barata, de hecho, necesitamos invertirle, ¿no? Pero al final de cuentas te va a producir energía que es prácticamente gratis, pero necesitas de la mano de obra, o sea, desde obreros, albañiles, herreros, todo, hasta la cabezota, ¿no? Que te va a decir, o el ingeniero, ¿no? O sea, te va a decir, oye, es que necesitamos construir acá, o el ingeniero civil, ¿no? Otro ingeniero, no sé, industrial, oye, es que para medidas de seguridad aquello, un ingeniero químico, ¿no? Pues es que necesitamos ver la calidad de tal cosa, la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos ya tienen ahí un jale, ¿no? Como dicen, un trabajo. Ajá. Y al tener un trabajo, necesitan ellos pues su remuneración económica, y dependiendo de cuánto tengas trabajando, cómo sea tu desempeño, pues va a ir aumentando o tal vez incluso decreciendo el aumento económico. Bueno, sí, ¿no? Lo que te vayan a pagar. Así que hay que tener cuidado, no siempre, aunque tú te estés en una empresa y miles de años, por decirlo así, pero si tu trabajo no lo estás haciendo adecuadamente, no quiere decir que te van a aumentar. Ajá, al contrario, corres el riesgo de que te vayan a decir bye bye o te voy a degradar, ¿vale? Bueno, el número 9 es la industria todo esto, ¿no? La parte de infraestructura, porque sí está muy bonito la generación de empleos. Por ejemplo, cuando se estuvo haciendo el metro, ¿no? Estuvo muy bonito, la avenida central pues ya estaba cambiando, o sea, de todo ¿cómo decirlo? De todo el cascajo que tenía, de toda esa maleza, de todo eso, pues ya se estaba transformando en el metro y era una infraestructura que iba ahora sí a beneficiar a todos. Y que relativamente el metro no es no contamina tanto como por ejemplo un microbús. Y eso pues también da pauta a trabajo y a que la gente
a lo mejor no es el trabajo específicamente de que vayan a hacer el metro, pero de que puedan movilizarse mucho mejor a sus trabajos, ¿no? Eso y que el metro pueda ahorrarse toda esa carga de soy contaminante o algo así, pues mejor, ¿no? Entonces a eso se debe la infraestructura, un ejemplo de hecho, y que esa infraestructura pues va a beneficiar a todos, ¿no? Lamentablemente, bueno, ahorita les toco ese tema, lamentablemente. La reducción de desigualdades, exactamente. A veces vamos bueno, a mí me pasó, yo quería entrar a una empresa que se dedicaba pues al saneamiento de agua. Ajá, y me decían que no, bueno, me dijeron que no. Y cumplía los requisitos y decían, tu único defecto es que eres mujer. Y yo les dije, bueno, que ahí entraría un tanto, ¿no? También el tema de equidad de género, pero bueno. Yo les decía, ok, pero en la convocatoria no decía que específicamente hombres, decía sexo indistinto. Y me contestaron, sí, lo sabemos, pero es que la verdad aquí se hacen trabajos muy pesados. Y luego las mujeres salen embarazadas, entonces no nos conviene contratar a una persona que no pueda resistir los procesos, porque aquí es de quedarse días, a veces trabajando, descansas otros días, pero etcétera, ¿no? Entonces eran así como que, oye, ¿qué les pasa? Entonces, y no nada más fue a mí, bueno, a mí me pasó en aquella, pero eso es un poco más orientada a la igualdad de género, o la más bien en discriminación en ese caso. Pero en otro vi, lamentablemente que también estoy trabajando ahí, pero ahí sí yo tenía, no era mi cargo precisamente, pero sí ya tenía un poco más de jerarquía, que va una persona con tatuajes, ajá, y le dicen, es que no tenía que hacer nada, iba a cubrir solamente un puesto administrativo, y los tatuajes prácticamente si se ponía una camisa de manga larga se le ocultaba, ¿no? Pero en ese caso va y le dice, no, es que la verdad pues buscamos a personas sin tatuajes. Y también esta persona argumenta, ¿no? Oye, pero la convocatoria no decía eso, o la publicación no decía eso. Le dice, no, pero como vas a estar trabajando, bueno, el puesto es para trabajar directamente con las personas, tener un contacto directo, pues cómo se van a decir, ¿no? Que tal puesto, pues el encargado de tal puesto, de tal área, pues está todo tatuado. Y así como que me quedé, ¿es en serio? O sea, todavía existe ese tipo de pensamientos súper ancianos, por decirlo así, y sí, lamentablemente hay que evitar todo eso, ¿no? Porque en mi caso, pues yo quería trabajar en esa empresa y pues iba a mejorar precisamente mi crecimiento económico. Y seguramente la persona de los tatuajes igual, ¿no? Iba en ese plan. Entonces, si no hay oportunidades para poder crecer, entonces, ¿cómo vamos a mejorar la economía de un país? ¿Vale? También tenemos el aspecto de ciudades, comunidades sostenibles y sustentables principalmente, que fue el auge de los techos verdes, paredes verdes, la casa verde, pero que no ha tenido como que ese boom. O sea, sí se dio a conocer, a lo mejor durante unos meses todo el mundo quería ser súper eco-friendly, pero como que nos falta, ¿no? A lo mejor es muy caro, o la inversión es así como que impactante en el momento, y habría que ver, ¿no? Habría que ver qué es lo que pasa, por qué las ciudades y comunidades sostenibles no han tenido la respuesta que se espera. Ajá, y bueno, producción y consumo responsables, tanto de como ahorita que acaban de legalizar o algo así, la marihuana, ¿no? Entonces así como que, ok, todo con moderación, nada en exceso, también de bebidas alcohólicas, tabaco y todo eso, porque si bien a lo mejor dices, pero no estoy contaminando porque estoy aquí en mi casa o no lo estoy tirando a la calle, ok, pero producen envases, o sea, desde el detallito de que cuánto se consume, cuánto papel generas, cuánto plástico, todo eso, hasta el aspecto social y psicológico, ¿no? O sea, de que es que está consumiendo mucho y me está molestando a tal persona, etcétera, etcétera, no está de acuerdo, tiene problemas un poquito de salud, todo eso, ¿no? Entonces, no nada más es en cuanto a sustancias, también la producción de, por ejemplo, algún celular o todo ese tipo de cosas
que a la larga, o sea, tú lo debes de saber, ¿no? Estar en el celular es una necesidad de entrar a tus redes sociales, ¿no? Si eres de los pocos que no lo hace, te felicito, de verdad te felicito, pero si eres de esos, aguas, porque el tener un celular implica mucha responsabilidad, tener una red social, de hecho, mejor dicho, implica mucha responsabilidad. Entonces debemos aprender a que esa producción de que, por ejemplo, ahorita tengo el iPhone X, ¿no? Y que salga el iPhone, ¿no? O sea, otro, ¿no? Otros de que es único, que te lo venden, ¿no? Con que, no, pues trae mejores cosas y bla, 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 bla. Y que lo único que cambie sea el color. O sea, y que te lo vendan 3 veces más caro que el que te tenías. Eso es a lo que se refiere, ¿no? La producción y el consumo responsables. Si el celular específicamente es para mantenerte comunicado, y si no, ya ahorita el concepto de smartphone, bueno, de celular que pasa a smartphone, pues ya implica que también en redes sociales te puedas comunicar, ok, está bien, pero no, si todavía te sirve eso, ¿por qué hay la necesidad de comprarte otro y otro y otro? Ajá, eso terriblemente contamina el ambiente, porque ahí sí hay utilización de ciertos metales, la pila, entonces aguas. Bueno, acción por el clima, ¿qué estamos haciendo para que cambie nuestro clima? Esto lo que sube el nivel de presión, de temperatura, y pues prácticamente todos los ecosistemas se hacen un caos y pues tengamos problemas, ¿no? De que a lo mejor, porque en Rusia no está apareciendo un oso polar desnutrido, porque no sé, porque hay una araña gigantesca en el Amazonas que se está comiendo una zarigüeya. O sea, ¿a qué hemos llegado que esos depredadores, que ellos consumían otro tipo de animales, ¿por qué están, por ejemplo, el oso polar, por qué está buscando en la basura? ¿Por qué la araña tuvo que, o bueno, en este caso una tarántula, ¿no? ¿Por qué tuvo que recurrir a comerse a un marsupial? No es nada lógico. Ajá, entonces eso es lo que estamos haciendo, acciones por el clima y que afectan también al comportamiento de las especies. En la vida submarina ni se diga, ¿no? Porque ahí tenemos muchos problemas por estar extrayendo petróleo, por estar haciendo lugares turísticos y no nos damos cuenta de la basura que generamos o de los derrames que podemos ocasionar. Y si es simplemente por dinero, porque la planta, la extracción es porque hay que sacar combustibles, ¿no? Y en el caso de la basura, no, pues porque hay que fomentar la actividad o el turismo en ciertas zonas. Ok, está bien, yo no lo digo, pero hay que tener en cuenta los riesgos, qué pasa si hago esto, qué pasa si se me rompe aquello. Entonces la vida marina es la que sale perdiendo, porque al final de cuentas tú te vas a un spring breaker, que ahorita pues no se puede por la pandemia, pero si tú te llegases a ir a un spring breaker, pues haces todo y eres libre y estás en tu derecho. Pero lo que no se vale es de que si te estás tomando una Coca-Cola, una cerveza o algo, ¿no? Porque no, necesitas, ¿no? Porque es parte de la convivencia y del desarrollo social del ser humano. No se vale que dejes ahí tu botellita de refresco así como que en el mar, ¿no? Ay, pues al fin se la va a llevar, nadie se va a dar cuenta de que yo la dejé. Ok, pero tú no sabes qué tanto puede afectar al equilibrio ecológico esa pequeña botellita. O estos empaques donde viene el six de cerveza, como hemos visto, ¿no? O los simples popotes. Ojalá tengas la oportunidad de ver cómo le sacan un popote, que está en YouTube, un popote, una pajilla, como lo conocen algunos, a una tortuga de la nariz. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la vida en los ecosistemas terrestres, pues no se diga, ¿no? Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque pues consumimos cosas. El tabaco, producción de ciertos productos, ok. Bueno, la hechura de ciertos productos, por decirlo así, pues en algunas plantas provoca que pues salgan gases nocivos a la atmósfera. Eso es por mencionar algo. También podemos tener contaminación en el suelo por basura, por metales pesados, por muchas cosas, incluso hasta virus y bacterias. Ajá, y solamente por el simple hecho de tener un producto que a lo mejor sí es necesario o a lo mejor no, pero como está de moda, pues lo tengo que tener. Ajá, y bueno, paz, justicia,
en instituciones sólidas. La Comisión de los Derechos Humanos, perdón, es que se me está yendo la voz, ya. La Comisión de los Derechos Humanos es la que nos va a ayudar a regular un poquito más estos y a poner unas posibles soluciones o al menos estrategias, plantearlas, posibles soluciones en cuanto a desarrollo sustentable y en cuanto a la vida del ser humano. Ajá. Hay algunas asociaciones que ya se están preocupando también por los derechos de los animales para que vivamos todos en armonía y no tengamos la necesidad de estarnos matando entre especies o de estarnos peleando entre seres humanos por un determinado territorio, como lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo. Prácticamente casi nuestra historia se trata de guerras, gano territorio, me lo reparto y vuelvo a hacer pelea. Entonces, gran parte, no estoy diciendo toda, pero hay que tener esto, ¿no? También la paz y la justicia entre especies. Aquí yo lo sería más de entre especies, es lo que nos puede regular un mejor desarrollo sustentable. Y por último, alianzas para lograr los objetivos. ¿De qué sirve que yo tenga una estrategia de que, ok, voy a cuidar el planeta, ok, voy a darle comida a un pueblo, etcétera, etcétera, si al final de cuentas no tengo quien me apoye o no tengo quien me dé permiso, ¿no? Porque simplemente, o no tengo cómo regularlo. Muchas empresas ya están así como que obligadas a mantener un desarrollo sustentable o hacer algo en pro del ambiente, que son estas llamadas normas, bueno, la norma ISO 14000, donde dice, ok, vamos a poner este desarrollo porque necesitamos tanto como ustedes como las especies pues vivan en armonía. A lo mejor sí podemos tener un ambiente industrializado que sí, lamentablemente pues iba a tener efectos nocivos, pero a lo mejor no tantos, no tanto si puedo regularlo con esa norma ISO 14000. Entonces, esas alianzas que se hacen para alcanzar esos objetivos se pueden hacer entre empresas, empleados o entre naciones, ¿vale? Entonces, estos son los problemas y a la vez objetivos que tienen que enfrentarse el desarrollo sustentable. De manera de objetivos, pues ya yo les fui sacando pues los problemas y los retos, ¿no? Que tengan cada uno, pero prácticamente estos son los 17 objetivos principales que tiene el desarrollo sustentable, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo va a lograr? O sea, no nada más es de, ya lo voy a hacer y todo, ¿no? Ya tengo planeado, pero no sé cómo hacerlo. No. Necesita de servicios de salud para en primero, como somos un poco egoístas hasta cierto punto porque necesitamos pensar en nosotros como especie. Yo creo que si la especie de los felinos o de los canes tuvieran la oportunidad de comunicarse y de hacer tanto como nosotros los seres humanos hacemos, pues también ellos se pusieran a pensar en ellos mismos, ¿no? Pero bueno, uno de los servicios que es muy cotizado, muy importante y que debería de ser de manera gratuita en todos los países del mundo, en todas las regiones del mundo, y no nada más para los seres humanos, también para los animalitos, pues serían los servicios de salud. En México pues es el IMSS, ISSSTE y el DIF. Y bueno, de acuerdo al propósito de las políticas de salud de los últimos tiempos, que pues se han ido mejorando, como lo dice aquí, ¿no? La calidad de servicios, que bueno. Una cosa, eso sí quiero aclarar, una cosa es de que a lo mejor se destine presupuesto para su mejora, pero mucho tiene que ver sobre quién esté administrando cierto organismo o cierta, digamos, o sucursal, hospital o algo así, ¿no? Pero sí se han dado, por ejemplo, programas de que de mejoras, ¿no? Hace algunos años, no recuerdo si fue en la época de los 40 o 50, pues ni siquiera se ponía esa vacuna contra la polio, ¿no? O el sarampión, o sea, era muy raro que se vacunara a nivel gratuito. Si a lo mejor quisiéramos que, no, pues no inventes, o sea, es súper pobre el servicio del IMSS o del ISSSTE. En el DIF ni siquiera me contestan las llamadas. Bueno, pues déjame decirte que hace algunos años ni siquiera teníamos IMSS, ni ISSSTE, ni DIF. Entonces, simplemente hay que regular bien cómo es que estamos trabajando en materia de lo social, ¿no? En qué nuestros valores, que al final es como yo te lo dije, o sea, una cosa es educar y otra cosa es adquirir conocimientos. Y educarnos viene desde casa. Que por ejemplo te diga tu mami, dale lugar a la personita que pues ya es mayor de edad, tú estás joven, ella no. O sea, esos son valores de la responsabilidad, a no mentir, porque a ser respetuoso, porque
a veces en casa, y sí tiene que ver con esto, ¿no? Y con el desarrollo sustentable. A veces en casa pues sí, ¿no? El humor mexicano, ¿no? Entonces empezamos a alburear, empezamos a hablarnos con las típicas frases, ¿no? De esto o aquello. Y cuando somos chiquitos, la mayoría de las mamás se ríen, ¿no? Y, ¡ay, qué chistoso! Ajá, pero ya cuando entramos a adolescencia y todo, y a muchos se les hace fácil, ¿no? Pues si de chiquito me lo aplaudían, ahorita de así, pues más, ¿no? O sea, me estoy defendiendo, mi mamá siempre me explicó, mi papá siempre me dijo, ¿no? Que me defendiera, no importara quién. Y luego ya no nos importa. Entonces seguimos con esa cadenita, con esa cadenita y con esa cadenita, hasta que, pues, lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo podamos ver, se llega, imagínate, llega una de esas personas que está en el ISSSTE o en el IMSS, y como nunca le dijeron nada, entonces así de, ¿qué? Entonces esos servicios decaen, o sea, si se tiene una planeación, decae por el aspecto social de la educación, ¿no? Desde ahí. Entonces, pues de que llega un momento en que algunos gobernantes dicen, pues es que ni siquiera van, pues no me dan ganas de ir al IMSS o al ISSSTE porque pues ni me tratan bien, o sea, estoy enfermo, voy a buscar un poco de consuelo tal vez dentro de tanta situación para encontrar gente así, entonces pues no, la verdad no me gusta su servicio. Entonces, a veces esos son los problemas. Sin embargo, ¿qué es lo que ayuda al desarrollo sustentable? Que por medio de investigaciones y todo esto, y de una educación súper bien, o sea, todo este tema de la ética debería de darse, yo creo que en todos los niveles de nuestro marco de aprendizaje, nos llevan, ¿no? Nos llevan a investigar, nos llevan a que tengamos ese interés por encontrar las cosas. Y que como resultado que pues tengamos este tipo de beneficios, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, o yo no sé si tú sabías que también en algunos lugares, al menos aquí en en el estado Ciudad de México, pues las vasectomías son gratuitas, o que también, ¿no? Las mujeres pueden obtener ciertos servicios. Hay algunos hospitales para la mujer donde te atienden incluso de manera psicológica si te pasa algo, si eres maltratada por el novio, el esposo, la amante o esposas, porque también, o sea, aquí hay equidad de género, tanto personitas que somos heterosexuales, como personitas que son también igual de valiosas que nosotros, que prefieren, ¿no? Su mismo sexo. Entonces, muy independiente de eso, podemos tener esa libertad de que si tenemos ciertos requisitos, obviamente que hay que comprobar tu estadía o ciertas cosas, ciertos estudios socioeconómicos, pues tú puedes, pero, o sea, tener la libertad de ir y vengo a ponerme la vacuna, me siento mal del estómago y vengo por atención médica gratuita, o bueno, aquí en el ISSSTE y en el IMSS pues no es tanto así, en el TIF te cobran mínimo precio o a veces ni te cobran de acuerdo a tu estudio socioeconómico. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos al final de cuentas este tipo de servicios, muy independiente de la ética de cada quien, pero tenemos este tipo de servicios que a lo mejor no son de primer nivel, porque también volvemos, ¿no? No somos una potencia económica, pero sí tenemos la oportunidad y la libertad, ¿no? De que voy a tramitar mi seguro social, o lo que antes era, antes de muchas cosas en esta administración de nuestro señor presidente AMLO, pues que sí había personas, ¿no? Y me incluyo, que teníamos el seguro popular, a lo mejor no trabajamos, no teníamos una cotización con una empresa, o no teníamos el dinero suficiente para adquirir estos servicios como el IMSS o el ISSSTE, y comprar el seguro obviamente, pero podíamos acudir a un módulo y decir, mira, te traigo mis documentos, quiero ver si puedo ser candidata al servicio del seguro popular, ¿no? Que en su momento fue. O en el DIF, ¿no? Es que mira, traigo estos documentos, ya hice mi estudio socioeconómico, la verdad no me alcanza, entonces quiero ver cómo se me puede ayudar. Y entonces el DIF dice, ok, no te preocupes, no te voy a cobrar el máximo, te voy a cobrar el 50%, te voy a cobrar el 30%, ese tipo de cosas. Ajá. Y que también tengamos esa libertad de, por ejemplo, de ir a una de estas instituciones a orientarnos sobre educación sexual, muy importante en estos tiempos porque pues sí, ¿no? Ya cada día se ven más jovencitas muy chiquititas con un bebé en brazos, entonces prácticamente podría ser su hermano pequeño, ¿no? Y que tengamos esa libertad, o sea, dejamos esos tabúes de que, ay, no, es que qué van a decir si voy por un condón,
oye, pues es mejor, es súper preferible. A nadie se le debe de juzgar si va a practicar o no una vida sexual activa o muy frecuente. Sin embargo, si te cuidas está bien, porque también si no te cuidas, o sea, deja del embarazo total, también se tiene ya el servicio en algunos estados, muy independiente también de la polémica que cause, pero hay algunos en donde sí se legaliza el aborto, en donde no se legaliza o por X o Y situación, pero deja de eso, ¿no? O sea, si es un bebé, ok, está bien, si no lo quieres, si no puedes con él, lo das en adopción, o en el peor de los casos, o bueno, ni tan peor, ¿no? Porque a lo mejor no se siente capaz, el bebé viene mal, no, qué sé yo, y tiene la necesidad de abortar, ¿no? Entonces, eso es lo de menos. Imagínate si tú te metes con alguien que tiene sida o ese tipo de cosas, pues está terriblemente, ¿no? O incluso también el DIF, el ISSSTE y el IMSS empieza con esta situación de cuidar también a las personas mayores, ¿no? De fundar asilos, de llevarlos por ejemplo, a cosas para recrear su actividad, su creatividad. Por ejemplo, fomenta también estas instituciones, el teatro, las artes, ajá. Todos esos servicios de salud, no nada más es, ay, ya me voy a poner vacunas y todo, no, todo implica, a lo mejor de que tú estás terminando una carrera y en este servicio, en este campo, y puedes ir a hacer tu servicio social en esto, o sea, son muchas cosas, pero gracias a que se han formado desde nada estas instituciones. Ahorita, por ejemplo, ¿qué haríamos si no, con esto de la pandemia, si no tuviéramos estas instituciones? O sea, prácticamente México ya no existiría, ¿vale? Bueno, los alimentos. Aquí podemos observar que son el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Ajá, muy independiente de cómo nos lo hayan enseñado, pues tenemos que tener una alimentación balanceada. Ajá. En todos nuestros niveles básicos aquí en México nos enseñan esto, pero no le ponemos la suficiente atención. Entonces es cuando, gracias a los servicios de salud, podemos también informarnos sobre este tipo de aspectos. Ajá. La jarra y el plato del buen comer y obviamente del buen beber nos van a dar esa pauta o esa información de cómo nosotros nos podemos cuidar. Ajá. Porque aquí la alimentación o todos los servicios dependen de muchos factores, principalmente el que va a adquirir el servicio y el que te va a dar el servicio o el bien. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ir al hospital, a una escuela y nos dicen, aquí está la jarra y aquí está el plato y y nos lo explican, ¿no? Cómo beberlo, cómo utilizarlo, cómo todo, pero también depende mucho de nosotros qué tanto lo queremos hacer. Ajá, y digo esto porque la alimentación es un servicio que también igual, ¿no? Como es súper vital, como el agua, como el servicio médico. Entonces no deberíamos de tener zonas donde ni siquiera tienen para comer, ni siquiera tienen para comprar lo que es un puñito de maíz o fabricar su propio cultivo, ¿no? O sea, no podemos. ¿Por qué? Ajá, entonces para esto se han dado subsidios, o sea, se ha dado una pequeña parte monetaria para que algunos productos alimenticios pues sean canjeables o sean dados también gratuitamente, ¿no? Simplemente con otorgarle a una institución algo muy sencillo, o alguna documentación que digo, no es nada, o sea, es una documentación que debes de tener como tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, que se le des una copia y automáticamente te pueden dar la llamada despensita, ¿no? Que muchos, ay, vamos, ay, es que no viene nada, ay, es que, o sea, es puro lo que no quiere la gente. Oye, pero muchas de esas personas o de estas personas que están en situación precaria, pues quisieran eso, porque ni siquiera tienen para darle de comer a sus hijos, ni siquiera tienen para un vaso de leche. Ajá. Entonces empiezan a elaborar estas partes de estas despensitas o lo que es la canasta básica también para regular un poco el precio. Y pues nada, ¿no? O sea, también hubo un tiempo ahí en los 90s que yo fui beneficiada, por cierto. No crean que yo, por ser maestra pues voy a ganar mucho dinero. No, creo que no. Bueno, eso no es lo importante. O sea, tampoco soy una Rockefeller, pero pues vivo cómodamente porque pues mi trabajo me ha costado. Pero yo, bueno, cuando era yo niña, pues yo vengo pues soy hija de un albañil, orgullosamente hija de un albañil.
y pues mi mamá pues limpiaba casas, ¿no? Que también eso es, o sea, daría más pena robar. Pero como comprenderás, pues no es lo mismo que un sueldo que un ingeniero o algo, o que un médico, ¿no? Entonces mis papás pues se veían en esa, no necesidad, sino en adquirir esa oportunidad de que todos mis hermanos y yo tuviéramos los llamados desayunos escolares. Y en esos desayunos se incluía pues un desayuno balanceado en lo medio de lo posible. Solamente había que dar una cuota mínima que creo que eran 10 pesos a la semana, no recuerdo, 10, 20 pesos, que también, o sea, no es algo que te quite el comer, ¿no? Y era a la semana. Entonces, el desayuno del DIF, porque ese era mucho del DIF, contenía pues una lechita, o sea, te daban tu desayuno para toda la semana, incluyendo, bueno, a mí me incluían sábados y domingos, hay algunos que les he preguntado y me decían que nada más hasta el viernes, pero a mí sí, yo me acuerdo que eran 7, incluían tus 7 lechitas, 7 como paquetitos de galleta, una bolsita de cereal que era amaranto o alguna barra como de cereal, así Choco Crispies, bueno, no eran Choco Crispies, ¿no? Pero de ese, ¿no? Como cereal inflado, de este arroz infladito, amaranto, y a veces te contenían una pequeña paleta, a veces, porque luego me llegaban. O te daban un pequeño como mazapán o una barrita de manzana o así. Entonces, como simplemente era desayuno, estaba súper bien. Y había veces en que pues las personas que no compraban su desayuno, pues llevaban a sus hijos con su tortita, su juguito, su agüita y todo, ¿no? Porque era también el boom del Kool-Aid y del Zuko y todos ellos. Y habíamos muchos otros que nos decían, no, pues tómense su desayuno, llévate la lechita, llévate esto. Incluso hasta había veces que muchas empresas donaban o llegaban a un acuerdo con el DIF para abastecer, por ejemplo, yo en ellas fue Lala y Alpura, me parece, y ellas reducían impuestos, pero ayudaban a la alimentación en este caso de la población de los menores, ¿no? De todo el nivel básico y que fuera pues público, todas las primarias públicas. Entonces, incluso había veces que nos daban así, o sea, aparte de nuestro receso, nos llegaban así las personas que repartían el desayuno y las maestras nos decían, ok, tómense su desayuno, para que a lo mejor querían quedar bien como escuela, no sé, pero sí había esa oportunidad, ¿no? Y eso era en los 90. Ahorita lamentablemente pues se quitó ese programa que era muy bueno. Eso es un poco de desbalance, pero para complementar o para de alguna manera para sustituir ese programa de las lechitas o de los desayunos del DIF, se empezaron a implementar las clases de vida saludable. Ajá. Digo, no se te cobra ese servicio de esa clase, porque al final de cuentas nosotros somos responsables de nuestra alimentación. Vuelvo, o sea, es una parte de quién adquiere el servicio y quién da el servicio. En este caso pues a lo mejor quitaron el servicio de las lechitas, pero te costaba. Ahorita te están dando el servicio de esta clase de vida saludable sin ningún costo, y simplemente es que tú le pongas atención. Ajá. Eso es en cuanto aquí a la ciudad, bueno, en el área metropolitana. En poblaciones rurales a lo mejor no se maneja así, es muy seguro que no se maneja así, porque allá sí les llevan, ¿no? Y no me refiero a una lechita y todo, les llevan su despensita, les ayudan con a lo mejor 1 kilo de frijolitos, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero, y a lo mejor quisiéramos, ¿no? Quisiéramos poderlos ayudar, y quisiera que esas personas, pues, incluso ellas, ¿no? Adquirir más cosas, porque pues 1 kilo de frijoles apenas me da para 2 días, 3 máximo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Se hace en medida de lo posible. Pudiésemos hacer más, yo lo sé, pero ahí vamos. Antes ni siquiera se daban las lechitas del DIF, o sea, en los años 60, 70 ni siquiera existía eso de las lechitas del DIF. Ajá, muchos dijeron, ¿no? Que cuando fue el desastre de Chernobyl, que fue la leche de la Conasupo, que supuestamente, no me acuerdo qué gobierno estaba, no me acuerdo de quién, el presidente, pero que compraron la leche radioactiva, y te quedas así de, say what, ¿qué? Pero muy independiente de la corrupción que puede haber, el servicio estaba. O sea, no estoy justificando, solo estoy ejemplificando que el servicio está, y es algo que el desarrollo sustentable también maneja, porque si tu gente o tu población no está bien nutrida, pues va a tener problemas
de producción, ¿no? O sea, a lo mejor imagínate, llegas tú, si trabajas o si eres un alumno que, porque también aquí tenemos alumnos de que pues, están ya mayores y quieren terminar su nivel educativo, ¿no? Pero supongamos que eres uno de esos alumnos y trabajas, pues ya estás cansado y hambriento, ¿no? Entonces imagínate si no desayunas, pues no rindes. Necesitas, por ejemplo, pues tu conchita y que últimamente pues ya son las cocas o algo así, la lechita, para poder funcionar. Si funciona un buen empleado me puede producir, si funciona bien un alumno me puede producir, porque a la larga yo lo estoy, o sea, se va a oír frío, pero se te da educación para que tú puedas servir a tu país, ¿vale? Aunque trabajes en el extranjero, ya eres producto aquí 100% mexicano, a jugar. Y eso es cierto, ¿no? Otro aspecto es la educación, pero aquí la política de, como dice aquí, de los 90 tuvo muchos problemas que combatir, que fue el analfabetismo, que de hecho no nada más fue en los 90, me parece que también fue en los 60, 70, o sea, siempre había ese problema prácticamente, pero en cuanto a los 90 fue ese sí de rayos, hay un buen de personas que no saben leer, ¿no? Y fíjense que yo fui niña de los 90, yo nací en el 91 y fui de esas niñas y a mí me encantaba leer porque los libros, de hecho dicen, ¿no? Que los libros que se dieron de la SEP hacia los niños en los 90 fueron de los mejores libros. Dicen, quién sabe, al final de cuentas los que honestamente ahorita sí tienen algunos errores. Yo sí debería de decirlo eso, a ver si no me censuran, pero si hay alguno que otro error, digo, tampoco son tan graves, pero como todo, no somos máquinas, pero al final de cuentas pues son errores. Total, en los años 90 pues están estos libros que de hecho estaban grandes, estaban súper gruesos, y te los daban gratuitamente. Ajá, libros para leer, libros de matemáticas, tenías hasta un libro de recortables de español, era el libro de recortables, el libro de actividades y el libro de lecturas. Y como español era una materia que se daba a diario, pues te veías, ¿no? Hasta parecíamos casi, espero que ubiques, ¿no? El maestro Roshi de Goku que se ponía el caparazón en la espalda, así parecían nuestras mochilas, que fue cuando se dio el boom de las mochilas de carrito, porque imagínate, ¿no? O sea, te daban una cantidad de libros tan pesados, pero tan interesantes, que era, o sea, súper cañón, ¿no? Estarlos cargando. Entonces viene una industria y dice, y con una gran idea millonaria, por cierto, de ponerle rueditas a la bendita mochila, ¿no? Pero eso fomentó de algún lado y sí se establece la economía ahí en la educación. Otro, que la economía del país a lo mejor no tenías tú, bueno, un papá de los 90 no tenía que comprar esos libros, se los regalaban porque era un servicio para poder motivar el desarrollo de un país. Ajá. Y que al final digo, sí, yo sé que se pide cooperación, yo sé que se pide una especie de dinero en las escuelas públicas, pero es para mantenimiento o cosas así, ¿no? Pero por ejemplo en un sector privado, pues sí es así de que cada mes me tienes que dar una cuota. ¿Por qué? Porque es un sector privado y goza de algunos beneficios que a comparación de la educación pública, pero al final de cuentas son servicios. Uno te cobra o bueno, tienes que dar una aportación relativamente voluntaria y en otro pues sí te ponen una cuota fija, pero al final de cuentas están aportando hacia tu educación, ¿no? Y no nada más eso, también se abre esta oportunidad que ya estaba desde los 60, un poquito antes, más o menos, de que también las mujeres pudiéramos estudiar, ¿no? Niveles básicos, todo. Ajá. Y aquí tenía que o sea, los 90 fueron como que ese trance entre, pues obviamente la nueva era de los 2000, la era digital, y cómo es que tú le ibas a inyectar a un país un servicio digital si no puede ni siquiera con el manual, ni siquiera lo entiende, ¿no? Entonces, si era así como que los profes a los 90 creo que fue la generación en que sí se la vio muy en aprietos para poder restablecer estos lineamientos, y que también fue ahí donde se hizo el plan o se hicieron convenios de, por ejemplo, prepa abierta, de lo que fue la creación de Linea, bueno, más el boom de Linea y todo ese tipo de cuestiones. Porque se supone que aquí el desarrollo sustentable en cuanto a educación es que nadie
nadie en el país, o ese es un reto a cumplir, que nadie en el país sea analfabeta, que nadie en el país se quede sin educación o sin adquisición de conocimientos. Ajá. Y que si pudiese ser al menos para todos gratuitos, que claro, pues eso ya dependería mucho, porque también si a todo lo ponen gratuito, pues sí le pega una parte de la economía, porque pues se irían las escuelas privadas para abajo, ¿no? Y sí es una derrama económica muy negativa para el país. Entonces, pero que al menos la mayoría tuviera la oportunidad de tenerla gratuitas, pues que mejor, ¿no? También fue donde se empiezan a ver más reflejado lo que son las becas. Ajá. Toda esta cuestión de las becas, que honestamente a mí nunca me tocó ninguna, hasta apenas ahorita que estoy estudiando mi segunda carrera, pero, perdón, pero sí hubo muchas personas que se vieron beneficiadas de estas becas, o sea, eran becas desde los niveles básicos, chiquitos, primaria, hasta las becas de universidad, de titulación, te doy dinero para que puedas realizar tu tesis, para que puedas realizar tu investigación, porque aquí todo esfuerzo cuesta. Ajá, entonces, si teníamos que atender grupos, entonces entre más grande era el grupo, pues mayor problema de atención tenía el profe, y a lo mejor costaba un poco más de trabajo, pero lo ideal es que un profe esté al margen de con 20 alumnos máximo. Y pues sí, ¿no? Aquí yo creo que el único, vamos bien encaminado a educación, relativamente bien, porque pues ahorita con el auge de la pandemia, tal vez a ustedes sí les convino, porque pues tienen la oportunidad de hacer este servicio en línea, ¿no? Bueno, este nivel educativo en línea. Pero por ejemplo los que no tienen computadora y todo eso o internet, pues sí se las ven muy negras, ¿no? Si así teniendo el internet y todo y la computadora dices, no, me está fallando la conexión. Ahora imagínate los que no lo tienen y que tienen que estar, por ejemplo, como el niñito que está ahí con su mamá en el cruce, aquí en la CDMX, creo que es ahí por la del Valle, ¿no? O por la Condesa, no recuerdo. Y la señora, pues ella vende, ¿no? Y limpia parabrisas y todo. Y ahí tiene a su hijo. Ella consiguió un teléfono y se pone en el poste de estos que dan wifi gratis. Y ahí tienes al niño viendo sus clases y con un buen rendimiento académico. Entonces, no hay limitación. La única limitación tal vez sería el tiempo. El tiempo que a veces a nosotros nos dicen, ok, tienes que terminar esto en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque son lineamientos de la SEP. Pero a lo mejor digo, es que no entiendo un tema, entonces tal vez el tiempo en que se debe determinar cierta cosa o cierta documentación o cierto nivel, tal vez sería uno de los principales cambios que tendríamos que hacer en materia de educación y obviamente pues motivar a los profes, ¿no? Ahorita que fue esto de la pandemia, muchos profes que pues ahora sí, mis respetos porque ya son de los profes con más edad, que se atrevieron, ¿no? Al principio les dio miedo, como el profe que, pues sí, o sea, la desesperación, la presión, todo eso, pues lo puso muy nervioso al grado de llorar en frente de sus alumnos y qué padre de sus alumnos de, no, profe, no se apure, a ver, nosotros les ayudamos, porque también hay alumnos que dicen, ay, no, es su trabajo, que lo haga él. Ajá, o sea, vuelvo, la educación es primordial, pero estos profes que se tuvieron que ver en la necesidad de dar clases, de comprarse una computadora que a lo mejor no tenían para ese gasto, pero era una inversión que tenían ellos que hacer para poder ganar su dinero, para poder cobrar su sueldo, ¿no? Y que a lo mejor se metieron a cursos en otras partes para poder entender y dar su trabajo, brindar su trabajo, dar su servicio a quienes ellos, a quienes él lo debería de brindar, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitaríamos una especie de capacitación, que claro, a todo el mundo nos sorprendió esta pandemia, pero lo bueno de todo esto es que podemos aprovechar esas áreas donde bajamos para poderlas incentivar, ¿no? Y esto de la educación, o sea, sí es algo que debemos de trabajar, tampoco estamos tan perdidos, podemos mejorarlo, sí. Podemos hacer muchas cosas para bien de nosotros, sí, pero vamos a organizarnos. Tal vez lo único que podría decir de la educación, ahora sí, bien, es una organización estable. Ajá, que todos nos organizáramos, o al menos la secretaría se organizara bien para poder ver qué podemos hacer en este caso, y si pasa esto y si pasa el otro. Pero al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Antes no teníamos libros gratuitos, se tenían que comprar. Ajá.
Ahora tenemos esa oportunidad. Incluso, muchachos, en el sector público, porque es donde se ve un poco más reflejado, no digo que en el sector privado no, porque el sector privado pues te ofrece muchas becas y muchas oportunidades, hasta a veces intercambios, o en los organismos descentralizados, pero en el sector público, o sea, imagínate, ya hasta te dan tus útiles. A lo mejor no son todos los que te piden tus profes, pero ya con que te den cuadernos, un juego geométrico, plumas, gomas, sacapuntas, colores, hasta lapicera ya traen. Ajá. Incluso hasta ya añaden una pequeña libretita que dice cuadernillo de tareas. A mí todavía en la universidad, y fíjense, en la universidad todavía me tocó mi paquete de útiles escolares, que que porque yo la estudié en el Estado de México, y me dieron mis 3 cuadernitos, mi cuadernito de tareas, una mochila, mis colores, mis plumas, mis gomas, mis sacapuntas, mi lapicera y una memoria USB. Ajá. Entonces, en algunos lados, pues ya ves que estuvo el programa de las tablets, en otros que estuvieron dándoles laptop. Entonces, solamente, o sea, hay muy buenas ideas, hay talento, solo falta apoyarlo y organizarlo, ¿vale? Bueno, en cuanto a trabajo, aquí, pues, ¿qué más queda decir, no? Se trata de impulsar la calidad de vida. En los 90 igual, ¿no? Fue esto así de, como, digamos, como una especie de segunda revolución industrial, al menos para México, porque era, ok, tengo un serio problema de analfabetismo, mucha gente solamente tenía hasta la secundaria y no lo quiero despreciar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que trabajar, o como o trabajo, y que todavía sigue ese pequeño gran problema. Aquí en la época de los 90 pues se trata de que necesito yo mantener bien, estable, sano a mi mano de obra para que me pueda producir bien. Se escucha feo, pero es la realidad. Ajá. Entonces, el gobierno buscó establecer ciertas condiciones para que más mexicanos tuvieran acceso al trabajo. Ajá. Se dieron facilidades a empresarios nacionales y extranjeros de que invirtieran su dinero en el país y generar empleos. Y de hecho todavía lo pudimos ver hace algunos años, por ejemplo, la gente de Best Buy. ¿Quién es más? Los chinitos. Fue un auge mucho de los chinitos también para acá, aunque manejen lamentablemente en muchos casos la piratería, pero ahí están los chinitos. Pues tan solo, ¿no? En Puebla que está la Volkswagen y los alemanes, ¿no? Y sí, hay mucho alemán ahí trabajando, pero pues también le dan oportunidad a México. Y se hacen también los intercambios, ¿no? Así de, mira, que son como una especie de beca, pero dicen, mira, yo tengo este proyecto, por ejemplo, yo Inglaterra, ¿no? Y necesito que alguien que sepa pues de buena manufactura, que venga de tierra caliente, se dan una serie de parámetros, y a lo mejor un mexicano dice yo me la aviento, y es una muy buena mano de obra porque está favoreciendo tanto la economía de su casa mexicana y está también abasteciendo un mejoramiento en la industria y de extranjera. Ajá, entonces el trabajo también fue un momento o un movimiento muy importante que igual necesitaría pulirse ciertos detalles, pero que está ahí, que te da esa oportunidad, ¿no? Y bueno, también por último lo que implica en el desarrollo sustentable es la planificación familiar. ¿De qué sirve, y espero no ofender a nadie, de que tú tengas un excelente trabajo y no te cuides y tengas 30,000 hijos? Digo, cada quien, si tú los puedes mantener dignamente, está muy bien, estás en todo tu derecho. Pero también pues no hay que ser, ¿no? No hay que ser mala onda, porque provocamos cierto problema de sobrepoblación. Ajá. Y hay veces en que son muchas cosas, ¿no? Que vamos a poner estás trabajando incluso hasta horas extras para poder mantener a tu familia y no sabes qué está haciendo tu hijito. Y si está en plena adolescencia, pues aprovecha, ¿no? Una situación, vamos a ver, y muy común lamentablemente en estos días. Está solo en casa y aprovecha para hacer de las suyas, ¿no? Ya sea con la novia o con el novio, independientemente de todo. Pero si es, por ejemplo, novia y novio, y hacen, pues, o sea, prácticamente tienen relaciones sexuales sin protección,
Y pues lo más seguro es que la chica salga embarazada o con alguna enfermedad venérea, ¿no? Supongo, como estamos hablando de planificación familiar, vamos a suponer que sale embarazada y la chica solamente tiene 15 años, o sea, imagínate ser mamá casi a los 16 o a los 16. Ajá, entonces imagínate, cuando ella cumpla sus 15 años, la nieta o el nieto, pues los papás van a tener cerca de 30 años, entonces por eso te digo, podrían ser sus hermanos mayores o así, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, porque pues ahí el tener un bebé no deseado pues implica, bueno, no deseado, no es no deseado, perdón, es no planificado, mejor dicho, eh, pues necesitaríamos, o sea, ver, ¿no? Si no está bien planificado ese bebé, pues implica que pues tienes que trabajar para darle de comer, tienes que trabajar para llevar a la chica a las citas. Eso en el caso de que de lo que tanto el hombre como la mujer se vayan a hacer cargo del niño, porque hay también ya más casos de este problema, ¿no? Que son las mamás solteras o papás solteros, porque también hay esos casos de que la chica solamente tiene al bebé, la bebé, y adiós, hazte bolas. ¿Por qué? Porque yo te dije que no quería abortar. Entonces, todos esos aspectos intervienen en el desarrollo. Empiezan a trabajar antes, y obviamente pues al no tener una experiencia, al no tener una carrera, pues las personas pierden estabilidad económica, ¿no? Y llega un momento en que ya crece el bebé, crece el pequeñito, y dicen los papás, es que sí quiero aventarme una carrera, ok, pero sigues teniendo un hijo y ahorita tu hijo necesita, si de bebé fue un gasto enorme, porque eran pañales, mamilas, todo esto, ¿no? Doctores, pediatras, todo, porque es un bebé. Y luego no saben hablar, ¿no? O sea, se entiende el lenguaje que puede haber, pero no te puede decir, ay, me duele aquí, o sea, él simplemente llora, se hace berrinche o se siente incómodo. Pero ya cuando está grande es, sí me duele aquí, pero también empieza el, papá, no me pidieron esto para la escuela, mamá, necesito llevar esto a la escuela para mañana. Ajá. Entonces es así como que das la prioridad a tu hijo y no digo que esté mal, pero ya tu sueño de terminar tu carrera te va a costar más, porque sí se puede hacer, sí se puede cumplir. Y hay muchas instituciones como CETEC, pequeño comercial, pero que sí puedes, ¿no? O sea, afortunadamente la educación pues es lo que te digo, ese desarrollo, cómo todo se va ligando a la vez, porque si tú a lo mejor tuviste un bebé que no fue planeado, y que llega un momento en que crece y que quieres continuar en donde te quedaste en tu nivel educativo, ok, busco una escuela, una institución que pueda, por ejemplo, tener el servicio en línea, porque aquí sí puedo trabajar, puedo ver a mi hijo, mi hija, y puedo continuar con mi sueño. A lo mejor sí dices, no, pues yo quería entrar a la UNAM, pero pues no pude o algo así, o yo quería entrar buscaba una beca en la náhuac o algo así, y a lo mejor ya no puedes, no tanto por el dinero, aunque sí interfiere también eso, a lo mejor es por tiempo, pero ya tienes eso, ¿no? Y simplemente por no planificar, ¿no? Imagínate todo lo que tienes que mover. Ahora, si planificamos, ok, mira, yo tengo 24 años, estoy a punto de terminar mi carrera, mi novia o mi esposo tenemos, o sea, ¿no? Vamos y le decimos a la planificadora, es que tenemos tanta edad, estamos a punto de terminar, ya tenemos trabajo estable y estamos en busca de un bebé, pero pues queremos planificarlo bien, ¿no? ¿Qué implica? Todo el gasto económico, y la planificadora o el planificador te va a ir orientando de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? También es válido de que voy a iniciar una vida sexual con mi esposo, con mi novio, queremos cuidarnos, y es aquí donde también no interfiere mucho el DIF. De hecho, sí tiene un sistema, me parece que el ISSSTE y el IMSS también, no estoy bien segura, no sé cómo se llaman, pero sí del DIF sí está mucho así el planificación familiar, y pum, y ya te enseñan, ¿no? O sea, a la mujer le dicen, ok, mira, no te podemos operar a lo mejor porque hay instituciones y hay ciertas reglas que se deberían de seguir para de alguna manera operar a una mujer para que ya no tenga hijos, porque antes las trompas de falopio se ligaban, en otros casos pues se cortaban, ¿no? Ahorita desconozco honestamente si todavía se sigue haciendo esa opción, pero lo que es muy común en ver en estos módulos de planificación familiar es
que te otorgan condones, que te enseñan cómo usarlo, te enseñan métodos anticonceptivos. A los hombres les dicen, mira, está la opción de la vasectomía, y te dan desde una charla psicológica, social, te muestran los riesgos que pudieses llegar a tener la operación, que es muy sencilla. A lo mejor el periodo de recuperación, ¿no? Es que es más o menos eso el riesgo, ¿no? De que no vas a poder trabajar adecuadamente en una semana, te aviso para que pues, te vayas planificando económicamente, pero los beneficios son estos, ¿no? Entonces todo eso, muchachos, todo esto es el desarrollo sustentable. Si lo vemos de un modo económico, pues sí tenemos estos servicios, tal vez no ecológico, porque eso ya lo vimos en ecología o lo podemos ver en la clase de ciencias, pero del modo de vista económico, pues es esto, ¿vale? Entonces, esos son los retos. Algunos ya están bien establecidos, otros solo hay que pulir detalles. Por ejemplo, a mí esto de planificación familiar, no sé, yo cuando he tenido la oportunidad de asistir a pláticas, a talleres, incluso yo tuve la oportunidad de planificar así mi vida familiar, pues me gustó cómo me atendieron. Aquí, por ejemplo, es una campaña de Coahuila, aquí en el Estado de México hay una, en el CDMX hay otra, entonces cada estado te va a brindarlo, ¿no? Pero a mí en lo personal yo asistí tanto a la del Estado de México a unas campañas, porque esto también, ¿no? Se fomentan muchas campañas de planificación familiar, y tuve también la oportunidad de asistir a muchas aquí en la Ciudad de México, y no están tan mal, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy una persona que es diabética porque lo desarrollé por estrés, así que no se estresen. Lo desarrollo por esto y me quedo así con la impresión, ¿no? Porque también hay planificación familiar de cuando eres tú diabético, y también hay ciertos servicios de salud y que son gratuitos. Yo, por ejemplo, fui a una feria antes de esto de la pandemia que se hizo, creo que ahí en el aquí en el Monumento de la Revolución, y me hicieron desde el examen del glaucoma, que es el de los ojitos. Me vieron mis dientes, me midieron mi nivel de azúcar, me midieron mi peso, me dieron una dieta, porque pues sí estaba un poquito pasadita de peso en aquella vez. Incluso hasta me hicieron el examen que te hacen en los pies para ver si no estás mal, ¿no? Si todavía sientes, ¿no? Porque hay una parte en la diabetes en donde algo pasa en tu metabolismo y pues ya no sientes, ¿no? La circulación, y es cuando lamentablemente pues empiezan a cortar extremidades. Pero, es a lo que voy, ¿no? Tenemos muchos servicios que antes no se brindaban. Antes prácticamente la burguesía solamente tenía acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, uno era el de la educación, otro era el de, incluso, ¿no? Esto de planificación familiar, otros incluso era el servicio médico. Imagínate, un servicio médico privatizado, está como que súper tocados del cerebro, ¿no? Pero esto es lo que también afecta a nuestra economía. Bueno, de mi parte es todo. Espero no haberte aburrido tanto, pero estuvo muy emocionante esto. Por eso te decía, es un tema que a mí en lo personal me agrada mucho. Y de todos modos, en la próxima clase vamos a continuar con otros aspectos